Buen día. Continuando con el módulo 5, cabeza y cuello. Hoy vamos a tocar el tema del bocio. ¿Qué temas vamos a desarrollar? El bocio con sus características clínicas. Vamos a hablar del diagnóstico, así como también de las variantes. Tenemos el bocio difuso, el bocio nodular, el nódulo tiroideo único. Finalmente hablaremos de la terapéutica, es decir, el tratamiento que podamos realizar en cada una de estas variantes. ¿Cómo podemos definir el bocio? Y básicamente el bocio es un aumento difuso o nodular de la glándula tiroidea, sin importar la causa. Puede ser benigna, puede ser maligna. Entonces, de esa manera, siempre va a haber un aumento del tamaño de la glándula, independientemente si esta es localizada en el caso del nodular, de la variante nodular, o difuso en las variantes en donde toda la glándula está aumentada de tamaño. También podemos definirla desde el punto de vista de la producción hormonal, es decir, las hormonas T3 y T4 podemos utilizarla como una manera de clasificación y básicamente son tres. La normofuncionante, en donde tenemos hormonas tiroideas normales, la hipo, donde las hormonas tiroideas están bajas, y en la variante hiperfuncionante del bocio tenemos T3, T4 elevadas. ¿Cómo clasificamos? Y tenemos tres variantes. El bocio uninodular, que es un nódulo tiroideo único. A su vez, este nódulo puede ser inactivo, es decir, no produce hormonas. O la variante activa, también llamado tóxico, porque produce hormonas tiroideas en forma autónoma, es decir, sin el estímulo hipotálamo hipofisario. Por eso se lo denomina bocio nodular tóxico. Si ustedes recuerdan, en la proyección fisiológica que dimos en la clase anterior, tenemos un eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, que es regulado a través del mecanismo de feedback: aumento de hormona, disminución del estímulo, disminución de la hormona, aumento del estímulo. En este caso en particular del bocio uninodular o nódulo único, dijimos, puede ser inactivo o tóxico. También podemos tener la variante multinodular. Y la variante multinodular es muy frecuente en nuestro país, principalmente dado por la falta o la ingesta inadecuada de yodo con la alimentación diaria. El bocio multinodular también puede tener algún u otro nódulo que puede ser tóxico. Entonces, tanto la variante uni como la multi podemos tener hormonas tiroideas que estén siendo producidas por el tejido tiroideo en forma autónoma, tóxico. Finalmente, tenemos el bocio difuso, es decir, toda la glándula tiroidea parece estar agrandada. Generalmente son en patologías como la tiroiditis de Hashimoto, en donde vemos un aumento generalizado de toda la glándula, la enfermedad de Graves,
en donde hay una hiperfunción del tejido tiroideo. En esos casos vemos un bocio difuso. La OMS también estableció criterios de clasificación y denominó grado 0 a la ausencia de bocio palpable o visible. ¿Y cómo se entiende eso? Y básicamente al examen físico no se observa, pero los medios auxiliares diagnósticos sí detectan un aumento de la glándula tiroides. El grado 1, en donde el cuello está en posición normal, tenemos una tiroides palpable, pero no visible, en posición normal del cuello. Finalmente, el grado 2, en donde sí ya vemos una glándula aumentada de tamaño con un cuello en posición normal. Si bien es una clasificación simple y básica, pero es una más de las que tenemos en esta patología. Aquí podemos observar en estas gráficas las diferentes variantes del bocio. En la foto número 1 podemos ver que existe una asimetría de la glándula a expensa del lado izquierdo, una simetría dada por un nódulo tiroideo único. En la foto 2 lo que podemos observar es un aumento difuso del cuello y que básicamente se puede ver la silueta de la glándula tiroidea en su anatomía total. En la foto número 3 se observa un bocio multinodular, realmente de dimensiones muy aumentadas que deforman la anatomía del cuello y ocultan los parámetros anatómicos normales, como por ejemplo el cartílago tiroides, el músculo esternocleidomastoideo. Evidentemente que la palpación del pulso carotídeo va a ser imposible con las características de este cuello. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El principal factor en nuestro país es la falta de yodo en la dieta. Nuestro país, al ser mediterráneo, no tiene acceso al agua de mar. El suelo carece básicamente de yodo. Por eso nuestro país sufre de la falta de yodo. El sexo femenino, increíblemente las mujeres tienen más posibilidades de padecer una patología tiroidea y básicamente hay una relación de 6:1, 7:1 entre mujeres y hombres. El embarazo, la menopausia, la edad, es cierto, pueden haber en niños, sí, pero es más común padecer de una enfermedad como el bocio después de los 40 años. Los antecedentes médicos familiares, es decir, miembros de la familia que padecen o han padecido de enfermedad tiroidea. La primera línea, padres, pueden ser tíos, abuelos o eventualmente hermanos. Medicamentos. Hay ciertos medicamentos y algunos de uso muy común en la actualidad, como la miodarona, que se usa para los trastornos cardíacos. También el litio aumenta la posibilidad de riesgo. Finalmente, y muy conocida, es la exposición a la radiación. Personas que son sometidas a radiación han desarrollado patología tiroidea.
En los diferentes centros médicos, las áreas de radiología donde hay exposición a rayos, el personal de salud debe de tener un equipo de protección personal. ¿Y qué tiene ese equipo de protección? Además del delantal plomado, también existe el collar plomado. Es decir, básicamente se utiliza para proteger al cuello y a través de eso a la glándula tiroidea. Porque la glándula tiroidea es muy sensible a la radiación. La historia nos ha mostrado eso. La bomba atómica de la Segunda Guerra Mundial, la explosión nuclear de la planta de Chernobyl han dejado numerosos enfermos de cáncer de tiroides. Eso es mundialmente conocido. ¿Cuáles son las causas del bocio? Principal, número 1, carencia de yodo. En nuestro país, el número 1. En países industrializados como Estados Unidos, algunos países de Europa, es otra la etiología del bocio. En Estados Unidos se le cita mucho a la tiroiditis de Hashimoto como una causante de bocio. Repito, en nuestro país es la carencia de yodo. Tenemos también el bocio de características autoinmunes, con las diferentes variantes: Hashimoto, linfocítica subaguda, la tiroiditis posparto, la granulomatosa, la enfermedad de Graves, el hiperfuncionante de Graves. A eso podemos agregar la enfermedad infiltrativa, tiroiditis de Riedel, la sarcoidosis, la exposición a radiación. Ya dijimos la importancia y la trascendencia de los rayos a nivel de la glándula tiroidea. La ingestión de bociógenos, litio, yodo, etc. Y masas que pueden eventualmente tener una denominación quística, un adenoma simple benigno o un carcinoma, un cáncer tiroideo. ¿Por qué motivo consulta un paciente con bocio? ¿Cuáles son los signos y síntomas? Y acá hago una aclaración. Independientemente de la variante nodular, multinodular o la forma difusa, estos son los principales signos y síntomas que presentan aquellos pacientes con bocio. Normalmente al principio es asintomático. El bocio crece lentamente. A veces ni siquiera es percibida por la persona. En algunos casos, la presentación está asociada a la disfunción de las hormonas. Hay un trastorno hormonal y, en el caso del hipotiroidismo, podemos hablar de fatiga, intolerancia al frío, edema, estreñimiento. Ustedes se darán cuenta que son signos y síntomas muy inespecíficos. También tenemos el hipertiroidismo, en donde podemos observar la pérdida de peso por el hipermetabolismo, las palpitaciones, la gran cantidad de hormonas aumenta la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, eso produce disnea, temblores. Es clásico ver al paciente hipertiroideo con un temblor leve de las manos. Otra presentación que podemos observar es el efecto de masa, la obstrucción. ¿Y qué produce ese efecto de masa? Disnea de esfuerzo. ¿Por qué?
porque hay compresión de la vía aérea, en este caso la tráquea. Si ustedes recuerdan anatómicamente, la glándula tiroides está por delante de la tráquea, abraza básicamente a la tráquea. Cuando la glándula crece, aumenta de tamaño, aumenta de volumen, por supuesto va a empezar a comprimir estructuras huecas como son la tráquea, el esófago. En este caso puede haber una disminución importante del diámetro traqueal, menos de 5 milímetros, que va a causar estridor o sibilancias, un silbido al respirar el paciente. Puede consultar por ese síntoma. Puede consultar por una molestia. Estéticamente a veces llama la atención que la persona tiene un aumento asimétrico del cuello. Entonces le llama la atención. No tiene otra manifestación clínica. No tiene pérdida de peso, no tiene fatiga, no tiene temblores, pero tiene una asimetría. Tiene un aumento de masa a nivel del cuello. Y también ese es un motivo principal de consulta. Y se ve en los bocios normofuncionantes. La voz ronca generalmente es debido a que uno de los nervios laríngeo recurrente está invadido. Y esa invasión generalmente lo vemos en las patologías tiroideas malignas, no así en el bocio simple, en el bocio coloide. La disfagia, que dijimos también, compresión por la glándula ya sea de la faringe o del esófago cervical. Compresión de las venas, en este caso la yugular. Podemos tener también síndrome de compresión de la vena cava superior, y este signo, este síntoma se ve en los bocios endotorácicos. Es decir, la glándula tiroides creció tanto que se introduce en el mediastino anterior. Y por supuesto, el mediastino realmente es un compartimiento muy pequeño. Y si a eso le sumamos una masa que va creciendo, aumentando cada vez de tamaño, puede llegar a comprimir los grandes vasos. En este caso hablamos del síndrome de la vena cava superior. Desde el punto de vista morfológico, podemos citar dos tipos de bocio. El difuso, que por definición es cuando tenemos una glándula tiroides aumentada de tamaño en forma uniforme, global, regular. Es decir, no tenemos áreas específicas solamente de agrandamiento, sino es toda la glándula que está aumentada de tamaño. En la imagen inferior izquierda podemos observar una glándula tiroides que está aumentada de tamaño en forma simétrica, general, toda la anatomía, tanto el lóbulo derecho como izquierdo, y el istmo. En la imagen inferior también, en la foto que vemos a la derecha, observamos el cuello de esta paciente. En él se puede observar un agrandamiento prácticamente en la base del cuello hacia el esternón. Y lo que se ve es un dibujo de la glándula tiroides en forma bien simétrica, bien uniforme. Ese es el concepto, esa es la visualización que tenemos de un bocio difuso. Ahora definimos el bocio nodular. El bocio nodular es cuando hay aumentos focales del tamaño de la glándula. Es decir, en algunas zonas específicas
de la anatomía tiroidea hay crecimientos. Este crecimiento puede ser único, es decir, un solo nódulo, el uninodular, o pueden de ser varios focos. Y en ese caso hablamos del bocio multinodular. En ambos casos, ya sea nódulo único o múltiples nódulos, existe un agrandamiento de la glándula tiroides, es decir, llegamos al bocio. Entonces, mencionamos los dos conceptos, el bocio difuso y el bocio nodular. En la imagen que vemos esquemática, la primera imagen en el lado izquierdo vemos un solo nódulo. La glándula tiroides tiene la anatomía conservada, pero a expensa de una tumoración en el lado izquierdo de la glándula, se observa la presencia de un nódulo. La siguiente fotografía es un esquema de un bocio multinodular. Multinodular en el sentido de que hay varios focos de agrandamiento en la anatomía de la glándula. Entonces conforma un bocio multinodular. Finalmente, la foto que vemos a la derecha de una paciente, observamos una anatomía del cuello totalmente deformada a expensa de un crecimiento más del lado derecho que el izquierdo. Pero en ambos casos, derecho e izquierdo, se trata de tumoraciones asimétricas que deforman la anatomía y configuran lo que es un bocio multinodular. Hablemos de las causas probables del bocio nodular. En muchos pacientes vemos los llamados adenomas. Un adenoma viene a ser un tumor benigno. Es un crecimiento anormal de la glándula y configura una morfología aislada. Puede ser un nódulo, puede haber más de un nódulo. También podemos observar el quiste tiroide. El quiste generalmente, así como lo indica su denominación, son cavidades llenas de un material líquido. Generalmente es un líquido proteináceo. La inflamación crónica de la tiroide, el bocio multinodular, el cáncer. El cáncer puede desarrollarse en un solo lugar, en un solo lóbulo, en un solo polo, superior o inferior. De ahí que causa una asimetría en la anatomía de la glándula y conforma un bocio. Habíamos dicho por definición que bocio es cualquier agrandamiento, ya sea focal o difuso, de la glándula. En este caso, el cáncer puede configurar un aumento focal. Y finalmente, una de las más comunes en nuestro país, la deficiencia de yodo. Hablemos del diagnóstico. Actualmente, un bocio se descubre durante un examen físico de rutina, y eso es muy frecuente. A diferencia de lo que ocurría 30, 40 o 50 años atrás, en donde en nuestro país había muchas enfermedades tiroideas y que se llegaba al punto en donde la persona acudía solamente ya a un extremo de la enfermedad. Y ese extremo, generalmente dada por la deficiencia de yodo y un agrandamiento de la glándula, era por la deformidad. Es cierto
A la fecha aún se ven ese tipo de pacientes, pero en menor cantidad que antes. Por eso, actualmente, la gente tiene más conciencia de hacer un examen de rutina anual. Y dentro del examen de rutina, el médico sabe que en nuestro país, en Paraguay, debe haber un examen del cuello buscando patología tiroidea. Por eso, muchas veces el bocio es descubierto a través de un examen físico de rutina por otros motivos. Otra manera de poder encontrar un bocio es cuando hacemos imágenes, tomamos imágenes del cuerpo, una tomografía, una resonancia, una centellografía por alguna otra patología, y allí podemos observar el agrandamiento de la glándula. Recuerden, según la OMS, teníamos una clasificación y en el punto cero de esa clasificación el bocio no se veía y no era palpable. Ahora bien, teniendo la sospecha de que el paciente pueda tener una patología tiroidea, un bocio, entonces ahí solicitamos las pruebas, los estudios, los medios auxiliares de diagnóstico. ¿Y qué es lo que buscamos? Medir el tamaño de la glándula, detectar la presencia de nódulos, saber si esos nódulos son fríos, calientes, evaluar si la glándula está hiperactiva o hipoactiva y finalmente encontrar la causa del bocio, encontrar el nombre y el apellido del bocio. ¿Y cómo llegamos al diagnóstico final de la causa del bocio? Repito, el bocio es un agrandamiento de la glándula tiroides. Pero eso tiene una causa. El agrandamiento es una consecuencia. Para llegar a saber por qué aumentó de tamaño la glándula, entonces podemos hacer estas pruebas. Un análisis de sangre, en donde solicitamos la dosificación de T3 y T4, TSH. Un perfil tiroideo, sin olvidar la calcitonina, el dosaje de calcitonina. Podemos pedir siempre un hemograma, un perfil hepático, un perfil proteico, etc. Pero lo más importante para el diagnóstico de una patología tiroidea es el perfil tiroideo. Dosaje de T3, T4, TSH, calcitonina. Que también podemos pedir a través de una prueba de sangre, el análisis de anticuerpos, principalmente relacionado a las enfermedades autoinmunitarias. Y en esas tenemos la de Hashimoto y la enfermedad de Graves, el hipertiroidismo de Graves. La ecografía, habíamos dicho de la importancia de la ecografía, de la ultrasonografía en el cuello. Podemos detectar el agrandamiento, podemos saber si hay nódulos, podemos saber si eso es frío, perdón, si es un nódulo sólido o es un nódulo de contenido líquido. La ecografía nos puede mostrar si hay invasión a estructuras vecinas, invasión a tráquea, esófago, grandes vasos, etc. También no olvidemos la gammagrafía, ya sea con iodo 131 o tecnesio 99. En ambos casos nos ilustra bien la imagen de una glándula, las posibles alteraciones anatómicas y nos da una buena información. Todo eso apunta hacia un diagnóstico.
pero lo que va a confirmar y va a decir la causa del bocio se llama de esta forma es la biopsia. Y en tiroides lo que preconizamos es la biopsia por aspiración con aguja fina. Es un método fácil, no doloroso, de rápida recuperación, es económico, se puede hacer en la cama del paciente y el paciente se recupera rápidamente. Y no solamente eso, es muy efectivo, porque al tomar una muestra del tejido y enviar a anatomía patológica, nos va a dar el nombre y probablemente el apellido de quien causó el agrandamiento de la glándula tiroides. Finalmente llegamos al tratamiento. Pero el tratamiento depende de algunos factores. El tamaño de agrandamiento, de los signos y síntomas y de la causa del bocio. Entonces, cuando uno va a evaluar qué tratamiento va a darle a un paciente con bocio, tenemos que tener en cuenta esos factores. Por ejemplo, si el bocio es pequeño y la función tiroidea es normal, el médico puede prescribir un tratamiento conservador, es decir, observar la evolución, hacer los estudios de reevaluación periódicamente a los 6 meses, a los 1 año, explicar al paciente los posibles síntomas o signos de la enfermedad tiroidea y de esa manera observar la evolución de la enfermedad. Esto estamos diciendo en el caso de un bocio pequeño y con una función tiroidea normal. Otra opción terapéutica es el uso de medicamentos. Y tenemos 3 grupos de medicamentos. Uno, para aumentar la producción de hormonas. Y básicamente es la levotiroxina, que lo que hace es reemplazar a la T4 y hace que la glándula pituitaria libere menos hormona estimulante de la tiroides. Al haber menos hormona estimulante de tiroides, hace de que la glándula tiroides descanse y disminuya de tamaño. Otra opción es reducir la producción de hormonas. Es el efecto contrario al otro. Y el medicamento más utilizado es el metimazol, que lo que hace es interrumpe la producción de hormonas. Y con eso se frenan los síntomas y los signos de la enfermedad. Y por supuesto va a llevar a una disminución del tamaño de la glándula tiroides. En el medio de estos dos extremos, aumentar la producción de hormonas, reducir la producción de hormonas, están un grupo de medicamentos beta bloqueantes que se encontró que eran muy útiles para frenar los síntomas y los signos de la hiperfunción tiroidea. Aquí en Paraguay nosotros tenemos el propanolol, el atenolol, el metoprolol, todos medicamentos que pueden ser muy útiles en ayudar a disminuir los síntomas, pero no hay traducción a nivel del tamaño de glándulas tiroides. En los dos casos anteriores sí podíamos conseguir la reducción. En este caso lo que hace es simplemente solapar, ocultar los síntomas. Otra opción es la cirugía. Pero la cirugía tiene sus indicaciones muy precisas. No
todos los bocios van a parar al quirófano. No todos los bocios son tratados mediante la cirugía. Entonces, dentro de las indicaciones quirúrgicas tenemos la dificultad para respirar o tragar, que eso implica invasión de esas estructuras. Podemos tener nódulos tiroideos que provocan un hipertiroidismo extremo que no puede ser compensado a través de medicamentos. No puede ser frenado los síntomas ni los signos de la enfermedad. Entonces requiere la extirpación quirúrgica. Por supuesto, el cáncer de tiroides, eso es una indicación indiscutible de cirugía. Y algo fundamental, es posible que después de un acto quirúrgico generalmente se necesite un reemplazo hormonal, porque en nuestro país, principalmente debido a que el bocio por muchos años ha sido considerado una enfermedad endémica y por supuesto la base de una enfermedad oncológica, lo que se preconiza generalmente es una tiroidectomía total, es decir, extirpar por completo la glándula tiroides. Claro, debemos conservar las paratiroides y, dependiendo de la etiología del bocio, habremos de hacer vaciamiento ganglionar cervical. Entonces, en nuestro país es muy frecuente la tiroidectomía total por una patología benigna y mucho más si es maligna. Y entonces el paciente finalmente va a recibir un reemplazo de las hormonas. Y el reemplazo básicamente es tomar todos los días una pastillita de 50 o 100 miligramos de levotiroxina. Y con eso generalmente es más que suficiente para que el organismo funcione correctamente. Hagamos una breve síntesis de lo que hablamos hasta ahora de lo que es el tratamiento del bocio. Dijimos, el tratamiento depende de ciertos factores: la funcionalidad, el tamaño, la presencia o sospecha de un nódulo frío. Dijimos que puede hacerse un tratamiento conservador, es decir, observar la evolución de la enfermedad a través de controles clínicos, laboratoriales e imagen. Hablamos también que podemos utilizar un tratamiento médico, es decir, con drogas, con medicamentos, para frenar o para aumentar la producción de hormonas tiroides. Y un grupo de medicamentos en la franja intermedia que se utiliza para frenar los efectos del hipertiroidismo, que son los beta bloqueantes, el propanolol, el atenolol. Si fracasa o tenemos la sospecha de un nódulo frío potencialmente neoplásico, vamos a la cirugía. Y en nuestro país preconizamos mucho la tiroidectomía total con conservación de glándulas paratiroides. Cuando se trate de una enfermedad benigna, un bocio coloide endémico simple, se hace una tiroidectomía total simple. Si sospechamos o tenemos ya la confirmación anatomopatológica de que es un cáncer, entonces hacemos una tiroidectomía total con conservación de las glándulas paratiroides, pero con vaciamiento de los ganglios cervicales. Recuerden que teníamos 6 niveles ganglionares cervicales. En este caso hablaremos de la última opción, que también es una posibilidad,
que es el tratamiento con iodo radiactivo. Es decir, utilizamos radiación para eliminar o disminuir la cantidad de tejido tiroideo. ¿Con qué fin hacemos eso? Para disminuir la cantidad de hormonas que pueda producir esa glándula. Se usa básicamente en el hipertiroidismo y es una opción también válida. Les menciono porque es de utilidad en nuestro país y en otros lugares donde hay patologías tiroideas. Así como en la cirugía, normalmente después de un tratamiento con iodo radiactivo, utilizamos un sustituto del T4, es decir, un medicamento. Se usa, como les mencioné, una vez al día. Para finalizar esta exposición, quisiera recordar algunos aspectos del bocio. En primer lugar, hablar de bocio es hablar de agrandamiento de la glándula tiroidea. Cuando decimos un paciente tiene bocio, estamos diciendo tiene un aumento de su glándula tiroidea. No estamos hablando ni si es benigno o es maligno, simplemente de un agrandamiento. Generalmente son enfermedades de evolución lenta, crónica, salvo una excepción que vamos a ver más adelante que se llama tormenta tiroidea. Los signos y los síntomas generalmente no llaman la atención. La pérdida de peso, la diarrea, la agitación no son generalmente signos o síntomas que podamos asociar a una disfunción hormonal tiroidea. Para eso se precisa de la evaluación del paciente, de la historia, del examen y los medios auxiliares. Ahora bien, la identificación diagnóstica es imperativa. ¿Y por qué eso? Porque el bocio puede ser tratado y si es tratado a tiempo, evita llegar a las complicaciones de la enfermedad. Hemos visto a lo largo de muchos años las diversas complicaciones, desde cosas muy banales, como es la taquicardia, a cosas muy agresivas, como es una asfixia por compresión externa de la tráquea, que requiere de un tratamiento de urgencia, una traqueostomía, y se ve en cáncer de tiroides. Entonces, en nuestro país, la patología tiroidea está presente siempre. Vamos a ver en niños, en adultos, en jóvenes, en adolescentes. Vamos a ver en hombres y en mujeres. Entonces, nosotros como médicos con formación general y más específicamente en el área de medicina interna o quirúrgica, debemos estar alertas ante cualquier signo o síntoma de los que hemos hablado en la clase de hoy para hacer un diagnóstico precoz. Diagnóstico precoz, tratamiento precoz puede llevar a la curación o a una gran calidad de vida. Muchas gracias.